una simiente que invoca a Dios. Y para este título, pues lo he tomado de lo que dice la Escritura. Vamos a leer Génesis capítulo 4, la parte final. Vamos a exponer todo el capítulo 5, pero necesitamos la parte final del 4 porque de ahí es que nos recoge esa frase para luego mostrarnos la genealogía o la descendencia de Adán y de su hijo Set, que Abel murió y Caín es otra simiente, como la presenta ahí el texto. Así que vamos a leer Génesis capítulo 4, versículos 25 al 26. Y oramos al Señor que nos dé de su sabiduría para poder exponer este texto y que podamos aprender juntos de él. Dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 4, versículos 25 al 26. Adán se unió otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enós. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, esta es tu palabra. Y queremos, Señor, tanto este texto como el resto del texto, Señor, el resto de esta serie incluso, Señor, saber nosotros de que es tu palabra y queremos verla como tal. Con tu palabra, Señor, tú hiciste los cielos y la tierra y todo el ejército de ella. Señor, ayúdanos a recordar que tu palabra sigue teniendo el mismo poder, que es esta espada de doble filo que penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Que podamos nosotros hoy, Señor, rendirnos ante ella y que tú hables, Señor, a nuestros corazones. Y que si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce, tu palabra, Señor, por tu poder, obra en su corazón, Señor, y le convenza de pecado, de justicia y de juicio, y obre, Señor, en él para salvación. Y aquellos, Señor, que tú ya has obrado esto previamente, Señor, rogamos que podamos nosotros hoy una vez más, Señor, afirmarnos en tu palabra y poder recordarnos, Señor, la manera santa como tú nos llamas a vivir. Y también al mismo tiempo, Señor, si hay alguno aquí que tenía tiempo sin buscar, Señor, viéndose como un creyente, Señor, se había estado, Señor, alejado un tiempo de congregarse. Señor, que no lo tome como costumbre, pero que hoy pueda ser el día donde vuelve, Señor, una vez más, a tener, Señor, ese tiempo para regocijarse en medio, Señor, de tu palabra y también de la congregación de tus santos. Bendito Dios, te pedimos, por cualquiera sea el público que estamos acá, obra en nuestros corazones, Señor, y que tu palabra obre, Señor, de manera poderosa en nosotros. Te lo pedimos, Dios eterno. Cristo Jesús, te lo rogamos. Amén. Amén. La semana anterior, en este lugar, alguien me dijo que se debe buscar a Dios mientras no se cobre cover. Hay que buscar a Dios, hay que ir a la iglesia mientras no haya cover. Y yo lo que le dije a esa persona cuando me dijo eso fue, pero primero más hombre, y dije, pero no, o sea, nosotros nunca vamos a cobrar aquí un cover, aquí no hay cobro y puede venir la persona tranquilamente y no vamos a cobrar. Y me dijo no estoy hablando de cover de dinero, estoy hablando que la gente usualmente espera el cover. Y el cover que decía esa persona es que esperas estar mal para poder venir a la iglesia o para poder venir a congregarte. El cover de Dios, decía él, es como estar mal, entiéndame mejor, como en un chicharrón para poder venir ante el Señor. Y ciertamente es cierto que muchas personas o gran parte de las personas buscan al Señor en un momento de sufrimiento particular. Eso es cierto. En los momentos donde está todo tranquilo, parece como que Dios estoy bien con Dios, Dios está bien conmigo, no tengo ningún sentido de ir a la iglesia y esperamos como ese momento particular. Por eso muchos dicen, cuando ya esté anciano, que ya no tenga fuerza, ahí es el momento. Y no sabemos realmente cuánto tiempo vamos a tener de vida. Eso nadie lo tiene claro. Ahora, si bien es cierto que muchas personas lo buscan, la intención de este texto de llamarnos es a que nosotros no esperemos otro momento, sino hoy, para invocar el nombre del Señor, para venir al Señor. Las personas suelen buscar a Dios en medio del dolor cuando experimentan algún tipo especial de sufrimiento, pero no debe ser esa ocasión especial donde se debe buscar al Señor. El estado de este mundo ya debería ser suficiente para nosotros impulsarnos a invocar el nombre de Dios. Y eso es lo que nos presentó la porción del texto que leímos. Cuando las personas empiezan a ver que el mayor mató el hermano mayor mata al menor, y la madre ve esto, tiene un hijo y le pone por nombre sustituto, porque el Señor me reemplazó lo que perdí. Pero luego cuando este hijo tiene un descendiente, le pone por nombre este sentido de humanidad, de debilidad.
Y en ese sentido de debilidad y de humanidad hay una necesidad, y por eso nos presenta allí, los hombres empiezan a invocar el nombre de Dios, porque al ver todo su alrededor y al ver toda la maldad que había en medio, hubo una simiente que empieza a levantarse de aquellos que empiezan a buscar a Dios. El hecho de nosotros ver lo malo que está en este mundo debería ser motivo también para llevarnos a invocar el nombre de Dios. El hecho de ver todo lo excelso que vemos de cierta manera en el firmamento, en la creación de Dios, ya hemos dicho que debería ser motivo suficiente para llevarnos al Señor. Pero también cuando vemos la maldad en medio nuestro, debería llevarnos a eso. ¿Acaso no es cierto, mis hermanos, que nosotros vemos a diario maldad en medio nuestro? Toda la semana escuchamos noticias terribles y cada vez más perversión. Y a veces usted empieza a hablar con la gente y toda la persona es probable que conozca al menos una historia mala que usted desconocía. Que usted de pronto creía saberlo y de pronto le dice, no, si supiera, en el vecindario mío pasó esto. Y usted se sorprende porque lo vemos más cerca aún la maldad, porque allí ronda y está alrededor nuestro y vemos alrededor nuestro la maldad. Y no solamente eso, hermanos, sino cuando vemos esa maldad que es tan cercana a nosotros porque somos víctimas de ellos. Somos víctimas de personas malas que hacen el mal, como veíamos la semana anterior. Ante esta realidad solo hay un camino: invocar el nombre de nuestro Dios. Podemos pensarnos como el salmista: alzaré mis ojos a los valles. Es la idea que él presenta, que él está viendo todo alrededor y se encuentra con que no hay otro lugar a donde ir. O como leíamos ahorita, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, solamente hay un camino hacia adelante donde mirar. Como lo cantamos ahorita, pon tu mirada en él. Esa es la idea, de que nosotros al ver todo, sepamos, no hay otro lugar a donde ir. ¿A dónde más podría ir, Jesús, si solamente tú tienes palabras de vida? Allí es donde los hombres podemos entender, es la necesidad nuestra y debemos llevarlo a cabo, invocar el nombre del Señor. El pasaje nos dice que en ese momento de la historia, cuando se ve todo adverso, cuando parece que solamente quedó una genealogía y todo lo que hace esa genealogía es malo, aunque veamos cosas buenas que hacen, lo que vemos que lo enmarca a ellos es que son contrarios al Señor. Ninguno busca a Dios. Parece que el hombre después de la caída ya no quiere buscar a Dios. Y hasta que aparece el final del capítulo 4 dándonos una nota de esperanza, los hombres empiezan a invocar a Dios. Y ahora llega al capítulo 5, nos va a mostrar quiénes son esos hombres que empiezan a invocar el nombre de Dios. Vamos a leer todo el capítulo 5 para tener toda la idea. Como es una genealogía, vale la pena que la leamos así. Y quiero decir algo acerca de la genealogía, porque a veces cuando usted llega a Números o llega a Levítico, que de pronto tiene más que todo son cosas de la ley, de utensilios que hay que tener y todas las demás cosas, a veces perdemos el valor de esas cosas. Toda la Escritura, hermanos, apunta a Cristo. Y la genealogía nos están diciendo algo, principalmente nos están diciendo algo. Vemos nombres, y el hijo de fulano, hijo de sutano, y empezamos a ver nombres, y nombres, y nombres. Y tenemos que recordarnos Génesis 3:15. Hay uno que tiene que nacer de una mujer para que venza a la serpiente. Y vemos ese montón de nombres, y ¿sabe qué pasa? Ninguno de esos nombres es. Y seguimos leyendo nombres y no es, hasta que aparece la genealogía en Mateo, la genealogía en Lucas, y nos presenta que de todos esos nombres aparece finalmente el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor Jesús. Así que cada vez que leamos la genealogía, tengamos este valor. ¡Qué montón de nombres! Pero para ver que Dios está guardando a su pueblo, sí, pero también para ver que dentro de todos esos nombres no estaba nuestro Salvador todavía. Y nos está llevando a Él la simiente que el Señor estaba preservando. Vamos a leer entonces, ya con este pensamiento, tengamos más amor cuando leamos las genealogías. Algo nos quieren decir el Señor por medio de ellas. Génesis 5 nos dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó Adán el día que fueron creados. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Ya no indica Caín ni Abel, va la genealogía a través de Set. De hecho, esa genealogía también nos conduce a nuestro Señor Jesús. Y los días de Adán después de haber engendrado a Set fueron 800 años. Y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años y murió. Tenga en cuenta eso. Tuvo hijos, vivió bastante tiempo, pero finalmente murieron. Tenga eso en cuenta.
Set vivió 105 años y fue padre de Enos, y vivió Set 807 años después de haber engendrado a Enos, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los hijos de Set fue de 912 años y murió. Enos vivió 90 años y fue padre de Cainán, y vivió Enos 815 años después de haber engendrado a Cainán, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enos fue de 905 años y murió. Cainán vivió 70 años y fue padre de Mahalaleel. Y vivió Cainán 840 años después de haber engendrado a Mahalaleel, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los hijos de Cainán fue de 910 años y murió. Mahalaleel vivió 65 años y fue padre de Jared. Y vivió Mahalaleel 830 años después de haber engendrado a Jared o a Yared. Y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Mahalaleel fue de 895 años y murió. Yared vivió 162 años y fue padre de Enoc. Y vivió Yared 800 años después de haber engendrado a Enoc, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Yared fue de 962 años y murió. Enoc vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años, mucho menos que los demás. ¿Pero por qué? Versículo 24, y Enoc anduvo con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Matusalén vivió 187 años y fue padre de Lamec. Y vivió Matusalén 782 años después de haber engendrado a Lamec, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Matusalén fue de 969 años. Lamec vivió 182 años y tuvo un hijo, y le puso por nombre Noé, diciendo: Este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Y vivió Lamec 595 años después de haber engendrado a Noé, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Lamec fue de 777 años y murió. Noé tenía 500 años y fue padre de Sem, de Cam y de Jafet. Hermanos, esta es la historia, esta es la genealogía, y vamos a estudiarlo porque tiene algunas particularidades. Podemos ver que esta genealogía, la de Set, es muy diferente a la de su hermano Caín. Recordarán ustedes que la genealogía de Caín nos presenta maldad, y un hombre mata y se regodea por matar. Un hombre viene y se casa con dos mujeres. Si bien vemos cosas que hay de artes y demás, vemos que es una genealogía, una generación, una simiente que no busca al Señor. Mientras que la de Set nos va a señalar en distintos momentos, en distintos puntos, que hay personas que invocan el nombre de Dios. No nos dice o no nos destaca nada de que hagan cosas en este mundo. Seguramente también hacían cosas, seguramente artes, seguramente tenían ganado, seguramente muchas otras cosas. Pero lo que destacan de ellos es su mirada puesta en Dios. Uno que camina con Dios y desaparece, otro que invoca el nombre de Dios, otro que entiende que así como Dios lo creó a imagen y semejanza, su familia, su descendencia también tienen esta misma imagen y semejanza, pero también una proclamación de la esperanza que tiene de que Dios les provea descanso. Hay un contraste entre una generación y otra. Una simiente invoca a Dios. Ahora, ¿por qué invocar el nombre de Dios? ¿Qué implica eso de invocar el nombre del Señor? Las personas empezaron a invocar el nombre de Dios. Bueno, la palabra invocar implica un llamar con determinación. Es como una especie de clamor. Es como un asunto donde no tiene necesariamente que tener en cuenta una serie de ritos, como cada vez que escuchamos la palabra invocación, la gente piensa en la ouija y piensa que de pronto a Dios hay que llamarlo de una manera especial. Pongamos 3 velones, una Biblia abierta en el Salmo 91 para espantar cualquier otra cosa y vayamos al Señor. No, invocar el nombre del Señor es que con fe, con confianza, como diría la carta a los hebreos, sabiendo de que Él existe y sabiendo de que Él es galardonador de los que lo buscan, de esa manera nos acercamos a Dios. Eso implica invocar el nombre de Dios. Me acerco a Él, pero ahora tengo que saber algún par de cosas. No invoco a cualquier Dios. Dice aquí el nombre del Señor. Cuando la Escritura habla de nombre o habla del nombre de Dios, el pueblo que lleva su nombre es lo que en esencia determina las características o el carácter de esa persona.
Cuando nos habla del nombre de Dios, nos está hablando de que esta persona se está invocando al Dios que ellos conocen o conocen de cierta manera algún aspecto de ese Dios. Es decir, Dios no es desconocido. Dios nos ha mostrado a nosotros, lo que hemos visto en Génesis, es que es un Dios poderoso, un Dios que castiga la justicia, que es justo para ajusticiar, para dar juicio sobre la injusticia, perdón, pero también es un Dios de gracia. Y en esas cualidades de nuestro Dios podemos nosotros acercarnos. Eso implica su nombre y también el hecho de saber que no hay otro Dios como Él, implica este asunto de invocar el nombre del Señor. Nos está dando con claridad qué hicieron ellos. Empezaron a buscar al Señor con determinación, con fe, con confianza al Dios único y verdadero, al Dios que se les había revelado, al Dios que habían ellos conocido, no a ningún otro. Y eso nos muestra exclusividad. De hecho, nos muestra la Escritura que Dios es celoso, que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios espera alabanza solamente a su nombre. Esta genealogía era parte de una humanidad caída, al igual que Caín, al igual que Adán y que Eva. Esta genealogía era una genealogía que venía de unas personas que habían estado caídas. Ahora la pregunta sería, y creo que es la pregunta más importante que pudiéramos hacernos en el día de hoy, es ¿cómo podría un hombre caído que habita en la maldad invocar el santo nombre de Dios? ¿Por qué ellos que estaban en la misma condición que Caín y que los demás, por qué ellos tienen la posibilidad, el deseo de invocar el nombre de Dios? Esa gran pregunta deberíamos tenerla hoy, que espero yo también responderla, pero debería ser nuestra pregunta: ¿por qué yo, que habito en medio de la maldad, tengo la posibilidad de acercarme a Él confiadamente e invocar su nombre? O dicho de una otra manera, ¿cómo un pecador que habita en medio de maldad puede acercar sus pecaminosos labios a los oídos del Dios Santo? ¿Cómo nuestras palabras y nuestros labios, en los cuales está el deleite muchas veces del pecado? Usted muchas veces se ha quedado con la palabra y se muerde la lengua para no decirla, quizás no una palabra, una grosería, pero sí algún improperio. Ya nos dio la lengua para no tener que decirlo. Un enojo que usted frustra, pero Dios ve el corazón. ¿Cómo pudiéramos acercarnos nosotros, que sabemos lo que somos, que sabemos lo que hemos hecho? ¿Cómo pudiéramos acercarnos a este Dios Santo? ¿Cómo estos individuos pueden acercarse en nosotros? Bueno, debe producirse inicialmente una obra, debe generarse en nosotros. Debe el Señor llevarnos a ese impulso. La Biblia llama eso el arrepentimiento y la fe, es decir, nosotros nos hemos arrepentido y hemos creído en ese Dios Santo. Y cuando nosotros pecamos, tenemos una vez más el mismo camino. Nos arrepentimos de nuestra conducta, de nuestra maldad, y en fe una vez más nos presentamos ante Él, creyendo que Él ha obrado en nuestras vidas para salvarnos y podemos acercarnos confiadamente. Por eso, de la manera más simple, el texto nos dice: por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. ¿Qué tenemos que hacer si estamos en esa condición? En este tiempo comienza a acercarte al Señor invocando su nombre. Empieza a buscar al Señor. Israel era el pueblo de Dios en ese tiempo. Al escuchar esta historia, al recordarse esta historia, debía asegurarse que su vida era conforme a la adoración del único Dios verdadero, al Dios Santo que ellos llevaban en su nombre. Ellos eran el pueblo, el estandarte del Señor, aquellos que representaban ante todas las demás naciones el pueblo de Dios. Y ellos tenían que saber de qué manera tenían que vivirlo. Y este texto aquí es increíblemente importante para ellos, porque tal vez alguno diría: pero Dios no les había dado la ley. ¿Cómo ellos podían vivir de cara al Señor si no tenían la ley, sino que la tuvieron después, más tarde en el Sinaí? Esta gente aquí no tenía la ley y sin embargo empezaron a invocar el nombre de Dios. Por eso no hay excusa, como lo diría Romano, para nosotros buscar al Señor, porque ya Dios ha determinado asuntos acerca de Él. Ahora, tanto en los tiempos de sed, de Israel en el desierto o de nosotros hoy, tenemos en medio de la adversidad que pudiéramos enfrentar, la mejor decisión que pudiéramos tomar nosotros en medio de la adversidad que estemos enfrentando es invocar el nombre del Señor. No hay otra ruta, no hay otro camino. Es nuestro Dios Santo. Y para eso nosotros necesitamos conocer a Dios. Y eso implica mucho más que pronunciar su nombre. Simplemente que tú digas: ay Señor, ay Padre amado. Expresiones así que a veces yo creo que tienen que ver con el segundo mandamiento, entre el primero y segundo mandamiento. Cuando nos dice que no tomemos el nombre de nuestro Dios en vano. Se golpea con el dedo chiquito en la mesa: ay Señor. En algo tan vano, hermano, recordar al Señor, no lo están ni recordando.
Quizás es para no decir otro improperio. Y lo mismo es en este asunto. No implica invocar simplemente decir, ay Dios mío, ayúdame. No implica solamente eso. Implica una vida, implica una entrega total, implica una manera de vivir que se somete al Dios conocido. Considerando esto, entonces, el propósito de mi sermón es el siguiente: la simiente que invoca a Dios, aquellos que quieren y que dicen que invocan a Dios, viven, andan y descansan en Él. La simiente que invoca a Dios vive, anda y descansa en Él. Para este fin, mis hermanos, consideraremos, porque usted dirá, bueno, ¿y cómo vamos a sacar eso de aquí del texto, este pocotón de nombres? Bueno, para eso lo que vamos a hacer es una relación de contraste. Vamos a ver lo que nos dijo de la simiente que desciende de Caín y la simiente que desciende de Set. Y nos vamos a dar cuenta cómo el texto nos está diciendo algo que señala aquí que es fuerte, cómo acá lo señala de otra manera. Y de esa manera podemos ver qué es lo que Dios hace en el corazón de aquellos que invocan su nombre, cómo se evidencia o cómo viven esos que invocan su santo nombre. El contraste principal, diríamos, es la simiente contraria a Dios versus la simiente que invoca el nombre de Dios. El diferencial que vamos a tener es en los aspectos de la genealogía. Así que el primer contraste que quiero que miremos es que en la genealogía de Caín no vemos ninguna mención a su larga vida. No vemos mención a su longevidad, ¿cierto? Usted ve en la genealogía de Caín, recuérdela, se menciona algo. Se menciona acerca de algo de ellos que son longevos, se menciona que ellos tienen una vida larga, ¿sí o no? Mano, ¿usted nunca ha visto abrir una puerta? ¿Usted nunca ha visto cómo se abre una puerta? ¿O cómo se buscan sillas? Concéntrese en el sermón. Deje lo que pase, tranquilo, está buscando una silla. En la genealogía de Caín, usted vio que se habla de larga vida, ¿sí o no? Hicieron malo tal cosa, pero no se menciona para nada los años. ¿Qué vemos en esta otra genealogía? ¿Qué es lo primero que destaca? El montón de años que usted se sorprende. Yo sé que alguna de las hermanas cuando ve Matusalén, 969 años, y pronto se imagina, ay, sería bueno tener esa edad, pero ¿cómo será uno si a los 80 ya uno ya está viendo tantas arrugas y tantas cosas? Imagínate 969 años, ni los ojos podrá abrir de las arrugas. Había una condición diferente en esa época. Porque imagínense, el primer muchacho lo tuvo a los 130 años, algunos, otros a los 200 algo, otros a los 65, pero vemos ese tipo de vida era distinta a la nuestra ahora. De hecho, vamos a encontrarnos más adelante que el Señor luego reduce la edad a 120 años inicialmente, y luego en el Salmo nos vamos a encontrar que hasta los 80 los más robustos y 70 los normal. Entonces ya el Señor redujo la longevidad. No quiere decir que no haya personas de más de 80, simplemente que el promedio va a estar allí o por ahí el Señor ha puesto esto. Así que mis hermanos, lo primero que encontramos nosotros es esta mención de que a esta gente se le habla de vida, mientras que a los otros se les habla netamente de muerte. Todos murieron, porque la paga del pecado es muerte, pero se nos menciona una vida. Tanto los libros, películas, series o cualquier programa que usted se vea, hay muchos que hablan acerca de esa búsqueda del hombre, de la vida eterna, de la eternidad, del árbol de la eternidad o de una bebida que se la toman y son eternos. Hay muchas series acerca de eso. De hecho, los reyes, muchas veces cuando se le daba estos gritos de victoria a los reyes, una de las cosas que se mencionaba era ¿qué cosa? Larga vida al rey. Había un deseo de que la gente tuviera larga vida, pero por más que usted lo pronuncie o usted lo diga, usted no puede añadirle nada a la vida. Usted puede cuidar si está muy bien, que coma saludablemente, pero usted sabe que eso usted no lo puede agregar. Por hacer eso, usted no le agrega un año más de vida, seguramente una mejor calidad de vida, pero usted no sabe hasta cuándo va a llegar su vida. No está garantizada que nuestra vida aquí se alarga. Enoc es el que tiene una vida más corta aparentemente, se le corta por un momento la edad, sin embargo es el que estuvo y anduvo con el Señor, Dios se lo lleva. Entonces, de ahí no podemos sacar una conclusión y decir, entonces los que andan con Dios viven menos tiempo. No podemos sacar esa conclusión, porque Matusalén duró más tiempo, pero Matusalén muere en el año donde empieza el diluvio. O sea que Matusalén no lo montaron en el arca y por eso se murió. Porque si usted saca la cuenta, él muere justamente en el año de la barca. Es probable que se murió en el diluvio o murió justamente antes, porque ahí es donde termina la fecha de él. Ahora, eso no nos está diciendo nada. El contraste no es empezar a ser específico que si este duró más, que si este menos, que si a los 65 el primer hijo. No. Nos está simplemente contrastando con la realidad. Aquí se nos habla de que esta simiente que invoca al Señor le habla de vida, a esto solamente de muerte.
Eso nos está indicando algo mucho mayor. Los que invocan a Dios experimentan una vida diferente aquí y una esperanza de vida eterna allá. Eso nosotros tenemos, aquellos que buscamos al Señor. Aquí nuestra vida es distinta. Nuestra vida es distinta. Sí, tienen los mismos problemas que los demás. Sí, tienen misma lucha como los demás. Incluso a veces se ve peor. Incluso a veces el impío se ve mejor que nosotros. Prospera más. Tiene ciertas cosas para poder incluso vestirse mejor. O yo qué sé, cualquier cosa que usted quiera mirar de la persona que no tiene al Señor. Pero la vida es distinta. Lo que usted persigue es distinto. Su mirada está puesta en un ser distinto, en el Señor. La mirada de Él está puesta en las cosas terrenales. Como cantamos ahorita, si ponemos nuestra mirada en Cristo, lo terrenal sin valor será, a la luz del glorioso Señor. Y esa vida diferente es la que tienen esta simiente del Señor. Ellos empiezan a invocar al Señor y todo cuanto hacen, lo hacen para la gloria y alabanza del Señor, que eso es lo que implica invocar el Señor. Esa es la gran distinción entre una simiente y la otra. Su vida está caracterizada por lo que anhela y el motivo de ese anhelo. Mientras los demás lo que los busca la motivación es la satisfacción personal, los que son del Señor, su motivación es glorificar a su Señor y vivir para ello. Ese es el motivo. Eso es lo que hacen. Cada cosa que hacen no la buscan hacer en grande para que nuestros nombres sean los elevados, sino para que el nombre de Él, por eso invocamos su nombre, sea el nombre enaltecido. Pero ¿qué hacían estos hombres? ¿Qué es lo que vamos a encontrar más adelante en el libro de Génesis? Hombres deseosos de buscar gloria para ellos mismos. Los gigantes que vamos a encontrarnos después, hombres de gran renombre. Lo que vamos a encontrar en Nimrod, hombres de gran renombre. Buscan eso los individuos normales. Pero los que invocan el nombre del Señor buscan la gloria del Señor. La simiente de Dios anhela lo agradable a Él y el motivo de la gloria, el motivo es la gloria de Él. Por eso, al no hacerlo, nos sentimos tan mal o que estamos fuera de nuestra órbita. Nuestra vida aquí, mis hermanos, como creyentes, como cristianos, es un llamado continuo a una constante invocación, a una constante adoración a Dios. Y cuando no lo hacemos, por eso nos sentimos tan mal, porque evidentemente, al no poner a Dios en el centro, ponemos otra cosa y estamos idolatrando esa otra cosa. Y ahí nos sentimos inmediatamente que no estamos en el lugar donde deberíamos estar. Algo que debe asombrarnos es la mención de la vida, cuando la paga del pecado sabemos que es la muerte. Dios se lo dijo a Adán, pero la simiente aquí experimenta una largura de días. Hoy nosotros tenemos esa promesa en Cristo, que la dádiva de Dios es vida eterna. Estas personas, habiéndole Dios dicho por medio de Adán, tú vas a morir el día que comas del fruto de ese árbol. Y él comió y no murió inmediatamente, sino que vemos que cuando se hace la mención de él y de su descendencia por medio de Set, se menciona vida. Y nos está indicando esto, cómo estos hombres que invocan al Señor, de una u otra manera, hay largura de días, hay una vida. Y eso es lo que nuestro Señor nos dice, que Él vino a traernos vida. ¿Y vida de qué manera? Vida en abundancia. No solamente en la vida eterna que nos promete, sino la vida aquí. El sentido real de la vida lo encontramos en el Señor. Nosotros durante toda la vida, Eclesiastés nos lo menciona, tenemos como un hueco en nuestro corazón, un vacío en el corazón. Dice, Dios puso la eternidad en el corazón de los hombres. Sin Dios nos vamos a encontrar sin sentido. Porque la única manera de llenar el vacío eterno en el corazón es con algo eterno. Y el único eterno es Dios. De manera que lo que Dios hace es devolverle al hombre este sentido que él tenía que tener. Dios habiendo puesto unos querubines para que estos hombres no vuelvan a entrar a su presencia de una u otra manera a través de esta invocación y a través de estos sacrificios, como vimos en Abel, están dándole Dios una oportunidad de acercarnos. Y todo eso nos está apuntando a nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él es que podremos presentarnos delante del Señor. Sin embargo, quiero hacerte una pregunta, porque Él dio su vida en rescate por muchos, para darnos salvación, vida eterna. Pero yo te pregunto, ¿cómo está luciendo tu vida hoy? ¿Tu vida se caracteriza por ser esa vida abundante, que rebosa de gozo, que rebosa de amor, de paciencia, de los frutos que habla Él que su Espíritu hace en nosotros, produce en nosotros? ¿Por qué se caracteriza tu vida hoy? Por esta vida de longevidad, pero no en años, sino de esta vida que Él está obrando en nosotros. Si tú te ves con esa necesidad de que tu vida debería caracterizarse por una vida de más gozo
y de disfrutar de más esa plenitud de Dios, ¿qué le parece si pausa un momento e invocamos el nombre de Dios para pedirle por esto? Señor, invocamos tu nombre, Señor, porque tú nos has prometido una vida y una vida en abundancia. Y Señor, ciertamente nosotros, puede ser que algunos, Señor, por tu misericordia le estés concediendo, Señor, el que pueda estar disfrutando de esa vida abundante, de esa vida llena de gozo, de amor, Señor, que tú estás produciendo en sus corazones. Pero también es cierto que algunos, Señor, se ven desilusionados, se ven angustiados. Señor, que podamos nosotros saber que podemos invocar tu nombre y clamar, Señor, delante de ti, pidiéndote, Señor, misericordiosamente, Señor, devuélvenos el gozo de la salvación. Que podamos disfrutar de esa plenitud, Señor, de vida, de saber que tú nos has acercado y nos has hecho aceptos delante de ti. Bendito Dios, te lo imploramos. Invocamos tu nombre y nos acercamos porque de lo que hemos conocido de ti, Señor, nos es suficiente para acercarnos a ti, pero anhelamos más. Queremos conocerte más para vivir, Señor, una vida cada vez más confiada y entregada a ti. Te lo pedimos, Señor eterno, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos, lo primero que vemos en el contraste es esta muerte que se nos señala continuamente y esta vida, pero el siguiente contraste nos señala de que mientras la simiente de Caín busca huir del Señor, recuerden que Caín es este que es errante y que busca estar en la tierra de los errantes, vamos a encontrarnos en el texto que nos señala lo contrario. Estos hombres buscan caminar con Dios. Enoc es el ejemplo de ello. Versículo 24. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Mientras que Caín dice, pero mira, yo voy a estar deambulando por allí y me van a encontrar y me van a matar. El Señor dice, te va a poner una marca que nadie más te va a hacer daño, no te van a matar, vas a morir de viejo, muerte allí, pero nadie te va a matar por causa de lo que tú has hecho. Y el hombre fue y anduvo en la tierra deambulando y demás y pasó. Pero este hombre mientras deambulaba en la tierra, mientras era un peregrino, lo hizo caminando con Dios, lo hizo andando con Dios, de manera que al final, en lugar de irse a la tierra más oriental para separarse del jardín de Dios, este hombre se fue acercando a Dios, a tal punto que Dios se lo llevó. Eso es lo que nos está presentando, la diferencia entre las simientes, entre aquella que es contraria a Dios y aquella que busca a Dios. La que busca a Dios, tarde que temprano, se encontrará con el Señor. Caminará en esta tierra hasta encontrarse con Él. Hace no mucho tiempo se hizo famosa una noticia, no sé si todos la vieron, pero era de un hombre que estaba por allá, un hombre escalando en un monte, no recuerdo qué monte, y de repente se encontró con un cadáver. Y bueno, hay muchos cadáveres que se encuentran en estos lugares donde la gente hace alpinismo y no sé, cruza por allá y estas montañas heladas y se encontraron ahí un cadáver, pero cuando lo ven se dieron cuenta por sus implementos y demás que era de muchos años. O sea, esto es viejo. Este señor ya tiene aquí mucho tiempo y cuando lo examinan por el anillo que tenía el hombre se dieron cuenta que era un hombre que no se sabe el por qué. Hacía 20 años, 20 y tantos años había dejado, había ido de excursión, no sé, pero no habían sabido más nunca de él. Nunca habían sabido de él. Y cuando de pronto lo descubren, le dan la noticia a su hija y su hija se alegra tanto porque por fin supo que fue lo que le pasó a su papá, que era lo que le había ocurrido a su papá. Y yo sé que muchas veces algunos de ustedes, ese quizás ha sido su temor. ¿Qué tal que a mí me pase algo yo caminando en un lugar solo y nadie nunca me encuentre y mi familia nunca sepa qué fue lo que a mí me ocurrió? O lo de la gente que a veces termina siendo llevada, raptada y terminan haciéndole un daño y nunca le informan a su familia qué le hicieron a su familiar. Y duran con esa lucha, con ese dolor y esa agonía durante tiempo por no saber qué pasó. Bueno, la Biblia sí nos dice qué le pasó a Enoc. Enoc desapareció, pero no porque algo más se lo llevó. Dios mismo se lo llevó. Dios mismo estuvo andando con él y se lo llevó. El otro Enoc que nos menciona la historia, acá, nos dice que fue el hijo que él tuvo, porque Enoc significa dedicado, y es el hijo que él estuvo cuando estaba, el hijo de Caín, que tuvo Caín, cuando estaba en la tierra esta de Nod, que estaba en la tierra distante al Señor, ahí tuvo un hijo como para decir, esta es la dedicación mía de esto que estoy haciendo. Pero este otro Enoc es distinto. Este otro Enoc es totalmente contrario. Este otro Enoc lo que hace es andar con el Señor. Este Enoc, y lo que implica andar, quizá alguno se pregunte, ¿qué significa andar con el Señor? Bueno, Hebreos 11, versículos del 5 al 6,
y si alguno lo quiere buscar, Hebreos 11, del 5 al 6, nos dice lo siguiente. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Su vida, así como Caín en un momento fue nada más un sacrificio que fue agradable a Dios, aquí nos está presentando que este hombre fue lo que dice Romanos 2, un sacrificio vivo, un sacrificio él agradable a Dios. Y en este sacrificio Dios lo traslada. Ahora el versículo 6 nos informa a nosotros lo que implica agradar a Dios. Versículo 6 de Hebreos 11. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. En palabras más nos está diciendo, Enoc se acercó a Dios con fe, sabiendo que Dios no lo iba a dejar desamparado. Y esto no es una fe que está hablando Hebreos 11, una fe en que Dios te solucione tu problema. Es una fe en Él que puede salvarte y que lo va a hacer si tú has creído en Él. Es una fe que Él te va a sostener hasta el final. Es esa convicción de lo que se espera, lo que sabemos que no lo vemos, pero que sabemos que ha de venir. Y cuando está ese texto allí contenido, nos está diciendo que todos estos hombres de la antigüedad tenían una fe en algo que iba a devenir, aunque estaban viviendo una vida terrenal, que usted y yo ni lo veríamos. Y aquí era Enoc, está viviendo ahí haciendo las cosas que continuamente estaban haciendo esto, pero sus ojos estaban puestos con fe en aquel que era galardonador, que recompensa a los que lo buscan. Invocar a Dios, mis hermanos, implica eso, andar con Dios. Y esa es otra pregunta que podemos hacernos hoy. ¿Andas con Dios cada día? Porque Jesús es nuestro ejemplo. La Biblia nos dice que Él nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. La Biblia nos dice que la única manera de poder ir a Dios es a través de Cristo, que es el camino que nos conduce al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino por mí. Nadie puede ir al Señor si no es por medio de Cristo Jesús. Y esa es la manera como tú y yo podríamos acercarnos a invocar su nombre, solamente mediante Cristo. Él es el mediador, el sacerdote es Jesús, quien está mediando a nuestro favor, y por medio de Él podemos nosotros acercarnos confiadamente. Es a través de la obra de Cristo que tú y yo podemos andar, invocar el nombre del Señor. Ahora, nosotros a diario vivimos vidas que lucen a veces con tanta presión que nos parece que nos impulsa a veces a querer apartarnos de la senda angosta en la cual se supone que estamos andando. Vivimos tantas presiones a veces, un hijo irrespetuoso, rebelde, o una situación de enfermedad, una situación de escasez o cualquier otro motivo, nos mueve a nosotros a querer constantemente, en lugar de andar fielmente, vernos con todas estas presiones y apartarnos. Así que en nuestra vida, ante este llamado de andar constantemente ante el Señor, deberíamos preguntarnos eso. ¿Estoy realmente andando con Dios? ¿Se evidencia, siendo yo simiente de Dios, que estoy realmente en el camino? No estoy diciendo de salvación, sino que a veces lo que quiero decirlo es de esta manera para que me entiendan. Porque la Escritura nos presenta en todas las cartas de Pablo, y de hecho en los evangelios, cómo una persona tranquilamente puede en ocasiones estarse mirando como para otro lado. Como que en lugar de andar rectamente, sus ojos los separa. Y por eso nos dice la carta a los Hebreos, ponga sus ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque a veces queremos mirar para otro que no es Jesús. Y no está hablando de esto de salvación, sino que mi pregunta es eso. ¿Son tus pasos unos que siguen fielmente los pasos de Jesús? ¿Lo estás siguiendo? Podría verse que tú eres un Enoc. Hermanos, una vez más, sea que sí o sea que no, vamos a orar una vez más, invocando el nombre de nuestro Dios para pedirle acerca de esto. Señor, una vez más invocamos tu nombre. Nos presentamos delante de ti, Señor, sabiendo que solamente mediante Cristo Jesús podemos nosotros acercarnos a ti. Pero en ese camino, por ese medio que Él nos ha dado para acercarnos a ti, Señor, queremos rogarte. Señor, queremos que nuestro caminar, nuestro andar, Señor, sea un andar que evidencie continuamente, Señor, de que estamos contigo. Quítanos el temor, Señor, cuando sabemos que algo está mal y queremos decir lo que está mal y buscamos otro argumento en lugar de decir está mal porque mi Señor lo estás ofendiendo, o está mal porque esto a mi Dios no le agrada, o este caminar es bueno porque el Señor es lo que espera de mí, y aunque me cueste y aunque mi nombre sea reducido a nada, el nombre de Él será enaltecido. Así que ayúdanos, Señor, a que invoquemos tu nombre con todas nuestras acciones, con nuestro andar, Señor.
que nuestro andar, Señor, dé testimonio del Dios en el cual nosotros hemos creído. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén. Por último, hermanos, la genealogía nos señala, este contraste de genealogía nos señala que la última mención de la genealogía por medio de Lamec celebra la muerte, exalta el deseo de la maldad. La última exaltación del otro Lamec, de la otra genealogía, declara el deseo de descanso, que el Señor provea descanso cuando Él tiene un hijo, mientras que el otro Lamec desea la maldad. Recuerden lo que dice el Lamec del capítulo 4, el Lamec descendiente de Caín dice, vamos a leerlo acá, versículos 23 al 24, y Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Un deseo de venganza, un deseo de aplicar justicia por su propia cuenta, un deseo de tener 2 mujeres, y todo esto es lo que implica esto, y todo lo que evoca la proclamación de Lamec es contrario a Dios. El Lamec, descendiente de Set, nos dice lo siguiente. Versículos 28 y 29. Lamec vivió 182 años y tuvo un hijo, y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Algunos dirán, no, ese Lamec era un flojo, no quería trabajar. No. Él está hablando acerca de la maldición. Dios nos proveerá descanso de la maldición que ha venido por causa de la desobediencia, por causa de la maldad que entró por nuestros primeros padres. Por esa razón, Dios traerá descanso. Esa es su proclamación, ese es su deseo. Dios trae descanso en esta nueva generación que viene. Tráenos descanso. El clamor de este Padre representa el clamor de la humanidad. De hecho, Romanos nos dice que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Proclama al Señor para que finalmente el Señor haga esta nueva creación. El nombre de Noé lo representa. Aquí él está hablando por este hijo. Este hijo nos dará descanso, que es lo que trata de significar el nombre de Noé, como una especie de reposo, de descanso que traerá. Algo así nosotros desearíamos. Y algo así a veces algunos padres dicen de los hijos, no, este muchacho, le tocan las piernas al peladito. Estas piernas son de futbolista, son goleadoras. Mínimo 10 millones aquí valen. Y tienen esperanza en el hijo para que lo saque de pobre. Esto es la esperanza que está teniendo aquí, es una esperanza más significativa. La esperanza que está diciendo este padre es que venga el descanso del Señor ya, que venga el reposo de Dios ya para nosotros. Estamos angustiados. Hermanos, ustedes no han sentido ese mismo deseo en ocasiones. Que usted se ve con tanta angustia, pero no porque usted no pueda pagar el recibo de la luz, no, la angustia que usted dice, después de tanta maldad, de un agonía, uno dice, Señor, ven pronto, Señor Jesús. Ese es el clamor de este padre por medio de este hijo. Señor, tráenos el reposo. A diferencia del otro Lamec, que era un sinvergüenza y un malvado, este otro Lamec proclama un deseo. Señor, manifiéstate, tráenos descanso. Será con Noé, mis hermanos, que este pueblo o esta tierra tendrá un descanso, pero es un descanso temporal. Hebreos, una vez más, pero ahora en el versículo 7 nos dice, del capítulo 11 que leíamos ahorita, nos dice, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Vino un descanso por medio de este hombre, de Noé. Pero el descanso, hay un spoiler. Vamos a seguir leyendo la historia, pero el spoiler es, ese descanso no duró mucho. No duró nada. Duró unos cuantos capítulos en Génesis. Después la gente volvió a hacer de las suyas y a hacer lo malo y lo desagradable. Y ni siquiera muy lejos, empezó con el mismo Noé y con su hijo y con la descendencia de allí. Siguió exactamente la misma situación, el hombre estando en contra del Señor. Pero, mis hermanos, también podemos alegar lo siguiente, y es que tenemos un mejor Noé. Nuestro Señor Jesucristo, Él es verdaderamente nuestro descanso. Él es verdaderamente nuestro descanso, nuestro reposo. Él es nuestro sabbat.
En Él nosotros podemos saber que Él vino a hacer su obra para precisamente a nosotros traernos el reposo, para que sepamos nuestras obras no nos salvan. Podemos reposar en la obra que Él ya hizo para salvarnos a nosotros. Hoy podemos acercarnos confiadamente ante el Señor e invocar su nombre porque Él es quien lo ha hecho posible. Una vez más vamos al libro de Hebreos, pero en el capítulo 4. Le pido que esta vez sí me acompañen. Y veamos lo que implica este descanso por medio de nuestro Señor Jesús, que creo que resume básicamente todo lo que he estado hablando en esta mañana. Hebreos capítulo 4. Quiero que por un momento pensemos en lo que también he mencionado cuando nosotros pensamos que el descanso únicamente sea aquí. Esta es una pregunta que me hacen continuamente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se nos va a ir esta agonía? Todo el tiempo ahí una cosa como si estuviera en parto todo el tiempo ahí, un dolor, un sufrimiento. ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? Hasta que finalmente este reposo venga, hermanos. Este es nuestro verdadero reposo. Vamos a leer todo el capítulo 4 de Hebreos. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo, por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pausa. Hermanos, en el versículo 10 nos dijo que es por medio de Él, que es nuestro reposo, que podemos nosotros entrar ahora a este reposo. Y luego nos dice en el versículo siguiente, pero que Él sabe y conoce todo de nosotros. Y ahora, ¿cómo entramos a reposar? ¿Cómo pudiéramos presentarnos ante Él si Él conoce todo de nosotros? Versículos 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Ahora, por tanto, tu reposo no es Noé. Tu reposo no es simplemente cualquier individuo, tu reposo es Él. Por tanto, versículo 16, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Por eso siempre reduzco todo, que cuando tú y yo vivamos cualquier circunstancia, el Señor promete darnos gracia. Él promete darnos gracia, para que podamos acercarnos a Él confiadamente ante su trono de gracia y recibir la gracia que necesitamos. Hermano, tú y yo tenemos la mayor de las bendiciones: poder en libertad ir al Señor e invocar su nombre con confianza. Nuestros pecados han sido perdonados. Vamos a Él y nos arrepentimos de ellos y nos presentamos nuevamente ante Él. Podemos acercarnos confiadamente, porque no es por nuestras obras, sino por la de Él, que podemos entrar en su reposo, aunque sabemos que tendremos
un reposo completo y pleno cuando estemos plenamente con Él, valga la redundancia de las palabras, en la eternidad. Hermanos, en medio de la situación que podamos nosotros estar experimentando, Él promete darnos gracia abundante para la ayuda oportuna, para el momento oportuno. Podemos encontrar descanso en Él. La simiente del Señor puede proclamar esa necesidad. Señor, ¿hasta cuándo tenemos esta situación y necesitamos de tu descanso? Pero Dios promete darnos esa gracia para ese momento de necesidad, para ese momento donde el socorro es lo único que nosotros queremos aferrarnos. En medio de este mundo caído, donde se evidencia la maldad, tú puedes ser de estos que claman y que invocan el nombre del Señor. Puedes ir al Dios de tu salvación y encontrar descanso. Y también tú, mi amigo que estás acá, que no conoces de Cristo, tú puedes acercarte hoy a Dios. Tú que sabes que tu vida no obedece a este Dios santo, tú que dudas en cuanto a acercarte o no acercarte a Él, hoy para ti está esta oferta que otorga el Evangelio. No tienes que esperar pagar un cover. La Biblia dice, y escucha con atención, Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Cómo van a invocar a Dios si ellos no han creído en Dios? Que el que le invoca ha creído en Él, lo veíamos ahorita. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les prediquen? Pero hoy no tienes excusa. Hoy tú, individuo que no conoces del Señor, tú no tienes excusa. Porque cuando dice cómo oirán sin haber quien les predique, te ha predicado hoy el Evangelio. Así que lo pudiste escuchar. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hoy oíste el mensaje del Evangelio y puedes creer en Él. Y si crees en Él, puedes entonces acercarte confiadamente e invocar su nombre. Invocarán a aquel a quien no han creído, pero si tú has oído de Él, puedes y recibes este llamado a creer en Él. Así que no hay excusa. Al inicio yo dije que esta era la pregunta más importante el día de hoy. ¿Cómo podrá un hombre caído que habita en la maldad invocar el santo nombre de Dios? La respuesta es Jesús. La respuesta es Jesús. Por medio de Él, acercándonos en fe, creyendo que Él existe, que Él bendice a los que lo buscan, que Él les otorga perdón y salvación. Por medio de Él podemos acercarnos confiadamente. Así que ven a Él, amigo. Ven a Él. Arrepiéntete y encuentra en Él el descanso que has estado buscando. Y tú también, mi hermano. Una vez más acerquémonos a Él. Invoquemos su nombre, sabiendo que Él promete y provee el descanso para nosotros. Todos los presentes, invoquemos una vez más el nombre de nuestro Dios y reconozcamos que el descanso que necesitamos solamente lo podemos tener en Él. Amado Dios, nuestra alma, Señor,